Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro episodio de Liposucción Mental, en donde vamos a estar sacando la basura para quedarnos con lo bueno. Y en este día vamos a continuar en el capítulo 16 del libro de Hechos, versículo 23, nueva traducción viviente que te dejo en la descripción para que tú puedas leer junto conmigo. Te recuerdo que mañana tenemos nuestro episodio en vivo como todos los otros viernes a las 7 de la mañana, así que ahí te espero también. Y si has estado viendo estos videos o los shorts que también están saliendo, bueno, pues te invito a que te suscribas si es que aún no lo has hecho. Comencemos. Dice, los golpearon, estamos hablando de cómo agarraron, apresaron a Pablo y a Silas, los azotaron, 23, ahí vamos. Se los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: «¡Detente! ¡No te mates! Estamos todos aquí». El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Ellos le contestaron: «Cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa». Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer, y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. A la mañana siguiente, los funcionarios de la ciudad mandaron a la policía para que le dijera al carcelero: «Suelta a esos hombres». Entonces el carcelero le dijo a Pablo: «Los funcionarios de la ciudad han dicho que tú y Silas quedan en libertad. Vayan en paz». Pero Pablo respondió: «Ellos nos golpearon en público sin llevarnos a juicio y nos metieron en la cárcel. Y nosotros somos ciudadanos romanos. ¿Ahora quieren que nos vayamos a escondidas? De ninguna manera. Que vengan ellos mismos a ponernos en libertad». Cuando la policía dio su informe, los funcionarios de la ciudad se alarmaron al enterarse de que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Entonces fueron a la cárcel y se disculparon con ellos. Luego los sacaron de allí y les suplicaron que se fueran de la ciudad. Una vez que salieron de la cárcel, Pablo y Silas regresaron a la casa de Lidia. Allí se reunieron con los creyentes y los animaron una vez más. Después se fueron de la ciudad. Está aquí tremendo todo lo que vemos, todo lo que sucede. Como vemos, bueno, los encarcelaron y los metieron en la parte de los criminales más peligrosos. Esto que hicieron de meterlos en el calabozo y atorar sus pies pues en el cepo, significaba que eran criminales de alto peligro. Por lo tanto, tenían que tener la seguridad máxima. Ellos sufrieron un castigo y estaban teniendo un trato como de los peores criminales que pudieran existir ahí, que merecían la muerte y merecían estar tratados como bestias, pongamos la palabra. O sea, terrible. Por lo tanto, ellos, ¿qué hicieron? Dice que a la medianoche empezaron a alabar a Dios. Probablemente no fue en la medianoche cuando los fueron a atrapar. Discúlpame. Pero lo que sí es que públicamente la gente lo vio. Fue todo un circo para la gente, para que lo viera, porque así se solía hacer. O para advertir a todos los que quisieran saltarse las leyes. Pero a la medianoche, todos lastimados, todos golpeados, tratados de la peor manera, recordaron que su esperanza está en Dios y que habían sido puestos ahí por compartir el evangelio. Por lo tanto,
ellos empezaron a alabar a Dios, a cantar, a alabarlo, a alabar a Jesús, y todos los que estaban en la cárcel los escucharon. Todos los otros que estaban, a lo mejor justamente o injustamente, empezaron a oír que había unos hombres que habían sido maltratados y que habían sido llevados al lugar de los peores criminales y que estaban cantando, que estaban dándole gracias a Dios por sus bondades, porque envió a Jesús, porque había gente que se había convertido, había gente ahí que había conocido a Dios y ellos seguían alabando al Señor. Por lo tanto, sucedió un terremoto que dice que hasta los cimientos de esa cárcel hizo que se estremecieran y se abrieron todas las puertas de todos los presos. Entonces este carcelero, que era el que tenía que rendir cuentas por la vida de cada uno de los encarcelados, pensó que todos se habían escapado en medio de toda la oscuridad y se iba a matar. Y es por eso que Pablo le dice, no, detente, todos estamos aquí, nadie se ha escapado. Y bueno, probablemente el carcelero cerró todas las puertas de las demás prisiones, pues, y a ellos les dijo, como conocían, eran ya hombres conocidos, tenían ya un rato viviendo ahí y se sabía lo que hablaban, pero pues, ¿dónde lo hacían? Fuera de la ciudad. Ellos estaban haciendo todo eso, ahora sí que en el orden, les habían acusado de algo que no estaba sucediendo dentro de la ciudad, ¿verdad? Entonces, él se dio cuenta y reconoció que estos hombres eran hombres diferentes. Probablemente había escuchado lo que habían enseñado, pero pues tenía sus dudas, ¿no? Pero al ver cómo habían sido liberados, lo que había sucedido, les dijo, cayó a sus pies y les dijo, ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿No? O sea, él ya había escuchado esa terminología, ¿no? De ser salvo, será salvo, pero ¿qué puedo hacer? Ya dijo, entiendo, pero ¿qué puedo hacer? Y ellos le contestaron la verdad, pero hablado de forma sencilla. Le dijo, cree, déjame encontrar el versículo. Dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Y eso es lo que hay que hacer. Para poder ser salvo es lo único que hay que hacer. Creer en Jesús y ser salvo. Y después le dice junto con todos los de tu casa. Junto con todos los de tu casa representaba que para Pablo y Silas, que eran los que hablaban con este hombre, eran importantes las familias y que la invitación estaba abierta no solamente para él, sino para su familia, que si también su familia quisiera, también su familia podría ser salva si ellos personalmente también creían en Jesús y serían salvos. Por lo tanto, este hombre tomó la palabra y dijo sí. Aún en medio de la noche se los llevó a su casa, los atendió, los curó y les dijo, familia, escuchen lo que estos hombres tienen que decir, porque todo lo que había pasado, ¿no? Y entonces ya cada uno de ellos tuvo que tomar la decisión y como dice, enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa, o sea que sí creyeron los de su casa. Pero hay que recordar, esto es muy importante, es una decisión personal el que una persona crea en Jesús. Como una frase que dice que Dios no tiene nietos, sí, Dios no tiene nietos. No porque alguien sea tío, primo, hijo, hermano, conocido, lo que sea, de alguien que cree, bueno, ya está más cerca de Dios. No. Todos podemos estar cerca de Dios, pero esto es lo que tenemos que hacer, creer en Jesús personalmente. Por lo tanto, en este caso sí pasó. Y esto lo que nos habla es que la invitación de Dios es para familias. Y que Dios nos dé sabiduría para poder ser como ese carcelero que llegó y pudo testificar y pudo tener las palabras y la pasión para hablarles de lo que él mismo había vivido. Muchas veces olvidamos que lo más práctico que tenemos para poderle hablar a otras personas es lo que nosotros mismos hemos vivido. El Espíritu Santo es el que los convence, recordemos, ya vimos un episodio que hablaba sobre eso. Pero el exponer la verdad, eso sí es responsabilidad de nosotros y la forma más práctica que lo podemos hacer es con lo que nosotros mismos hemos vivido. Ya el Espíritu Santo nos da en momentos específicos, con alguien específico, algo a lo mejor que les tenemos que decir, ¿verdad? Que el Espíritu Santo necesita que lo hagamos para que Él pueda obrar. Por lo tanto, estos hombres fueron, Pablo y Silas, curados, pudieron cenar, pudieron ser tratados con la dignidad que se necesitaba.
Y después, bueno, tuvieron que regresarlo a la cárcel porque pues, eran prisioneros, pero bueno, ya probablemente ya no los amarró en el cepo y ya no tuvieron todas esas cosas espantosas en donde los habían metido, ¿no? Pero pues tenían que estar ahí resguardados porque eran prisioneros de esa ciudad. Por lo tanto, en la mañana cuando ya decidieron, bueno, ya liberen a esos hombres, ya pues, la verdad se dieron cuenta que eran inocentes, dijeron, ya, le dijeron al carcelero, diles que ya se vayan y ya. Pero entonces Pablo aquí dijo, no, lo que cometieron fue una injusticia. Y precisamente al ser ciudadanos romanos, los romanos, cualquier ciudadano romano tenía el derecho de pasar un juicio antes de ser maltratados o condenados a algún castigo. Y en este caso, recordemos, eso no pasó. Los tomaron inmediatamente ahí, los castigaron y los metieron pensando que pues, no eran ciudadanos romanos. Y al ellos decir, somos ciudadanos romanos, que vengan ellos personalmente, ya que personalmente nos azotaron enfrente de todos, personalmente que enfrente de todos nos liberen y muestren lo que debe de ser justo. Por eso les cayó un temor terrible a los funcionarios de esa ciudad, porque dijeron, ellos sí cometieron algo ilegal, Pablo y Silas no, pero ellos sí cometieron algo ilegal. Entonces por eso personalmente fueron a pedirles disculpas, los fueron a liberar, los fueron a sacar, que todo el mundo se dieran cuenta que, ok, estaban ya dándoles el trato que les tenían que dar por ser ciudadanos romanos y que ya se fueran y que ya ahora sí que ahí mueren, ¿no? Ya no hay problema, discúlpenos. Y esto lo hizo Pablo porque hubiera sido fácil, ok, sí, ya me quiero ir a mi casa o ya me quiero ir con mis amigos que para ya salir de esta cárcel. No, Pablo hizo esto para que hubiera un antecedente para todos los demás cristianos, ciudadanos romanos que fueran a predicar en lugares, bueno, obviamente dominado por los romanos, pero específicamente en estas ciudades donde se estaba prohibido hablar de otra enseñanza, que no tuvieran esos tratos injustos. Claro, siguiendo la ley que tenían que seguir. En este caso, recordemos, ellos se salían de la ciudad para predicar. La gente salía. Pero que no se les cometieran esos atropellos y que tuvieran la seguridad los cristianos de poder ir a compartir, sobre todo los que tenían ciudadanía romana, de que podían ir y podían hablar y que se les iba a tratar con dignidad. Todo esto fueron bases que se tuvieron que poner y que alguien tuvo que pasar. En este caso fueron los primeros que iban a estos lugares, Pablo y Silas y todos los demás que estaban con ellos, para poder compartir el evangelio. Y el Señor es el que nos va a dar la sabiduría para seguir compartiendo el evangelio. Muchas personas ya saben, mucho conocimiento a lo mejor ya se ha dado por todo el mundo, ¿no? Pero necesitamos el poder de Dios. Porque recordemos, no es por conocer o saber o entender o medio comprender. Es una relación personal con Dios, es el poder de Dios mismo, que es el Espíritu Santo, viviendo en nosotros. Así que por ese poder mismo que vive en nosotros, porque ahora somos hijos de Dios, vayamos y hagamos lo que Dios nos ha llamado a hacer, con los dones y los talentos que nos ha dado, con lo que prácticamente tenemos a la mano. Y el poder de Dios es el que va a hacer que se abunde, que abunde todas esos dones y talentos que Él te ha dado, esa capacidad que Él te ha dado. No te está pidiendo que hagas algo que ni siquiera sabrías por dónde entrar a atacar ese asunto, ¿no? Esa misión. Gracias, démosle gracias a Dios porque a cada uno de nosotros nos ha hecho diferentes y nos ha capacitado para hacer lo que nos ha mandado hacer. Nos ha dado las palabras exactas para poderle predicar a quien le tenemos que predicar. Y seamos dirigidos por el Espíritu Santo. Así que en este día, ven el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo vive en ti, porque el Espíritu Santo te sigue resucitando, así como resucitó a Jesús, sigue trayendo sanidad a tu vida. Créelo, el Espíritu Santo, el poder de Dios, Jesús que vive en ti, está trayendo toda esa vida, toda esa salud y todo ese poder de Dios para ir y hablar con poder de Dios y ver y experimentar los milagros de Dios, pero no para que, sí, yo quiero milagros, a mí sáname. Sí, Dios ya te va a sanar y te está sanando, pero para que tú vayas y aún como sucedan las circunstancias adversas como estaban pasando en este caso, hagas lo que Dios te haya mandado a hacer. No te detengas, no nos detengamos, esto va para todos. Es muy fácil desanimarse por las circunstancias, por lo que sea, comentarios, dificultades.
sabemos que nuestra vida está guardada en Cristo. Y cuando sabemos eso, decimos, ok, Señor, tengo esta necesidad, te la pongo en tus manos y ahora a trabajar. Así que a trabajar en este día y mañana nos vemos en otro episodio de Liposucción Mental, en el episodio en vivo. Adiós.